Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y les saludamos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Me acompaña, como es habitual, mi hermano Daniel. ¿Cómo has estado, Daniel? Excelente, pastor. Un saludo a todos nuevamente. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Estamos contentos, agradecidos de haber conocido a Jesucristo. Sin duda, como humanos, cuando obtenemos algún beneficio, siempre queremos compartirlo. Entonces, queremos compartir el honorable Evangelio y que puedan conocer a Cristo como su Salvador. Amén. Eso es lo que el ser humano vino a hacer a este planeta. Solo que a veces no lo entendemos o nos enreda Satanás con tanta cosa que hay aquí en este mundo, partiendo por las religiones, que dividen al hombre, del hombre y al hombre de Dios. Lo que sí es verdadero es su palabra, y eso queremos compartir. Estamos en el capítulo 7 de Juan. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos lea del versículo 25 hasta el 36, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Gracias, Daniel. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Sin duda que era él el que buscaban para matarle, pero por miedo de los judíos no lo hacían muchas veces de manera pública, ahí, delante de todos, cerca del templo donde él solía enseñar. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esta es una gran pregunta para lo que tiene que ver con el pueblo judío. Porque los judíos eran los que tenían que recibir al Cristo. Era su Cristo, su ungido, su Mesías, el que esperaban por muchos años. Por lo tanto, ellos eran los que tenían que reconocerle y recibirle como pueblo, porque él, a través de Juan el Bautista y en sus primeras predicaciones, había ofrecido el reino de los cielos. Ese reino de los cielos tiene que ver con los judíos, tiene que ver con el establecimiento del reino, de su Mesías, gobernando en el trono de David. Por eso decían: este es el hijo de David. De eso tiene que ver. Y aquí habían algunos que ya se preguntaban: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes? Porque eran ellos los que tenían que reconocer que este es el Cristo. La verdad es que no habían reconocido, ni lo reconocieron nunca. Por eso que el reino de los cielos se postergó. Dice el 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Eso es lo que ellos creían, que sabían de dónde era, pero que no sabían realmente de dónde era, porque él venía del cielo. Ellos sabían de dónde era Jesús físico, ahí el hijo de José y de María, ¿cierto? El que vivía aquí cerquita, por decirlo de alguna manera, aquí en el barrio.
Entonces nosotros sabemos de dónde es. Realmente no sabías de dónde era, porque Él venía directamente del cielo. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, humanamente. Y no he venido de mí mismo. Aquí es donde ellos ya no entendían, porque esto era espiritual y tenía que revelárselo el mismo Dios, como se le reveló a Pedro, a Natanael y a otros más. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, el Dios Padre, ¿cierto?, es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ellos decían que eran hijos de Dios, ellos decían que conocían a Dios, pero la verdad es que no le conocían a Dios. Si hubiesen conocido a Dios, si hubiesen estado conectados con las palabras de Dios como lo estaba Natanael, hubieran reconocido inmediatamente la voz de Dios en Jesús. Es la misma voz, son las mismas enseñanzas, es el mismo espíritu. Sin embargo, no le reconocieron. Algunos pocos sí. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace, porque el judío está esperando las señales, y ya Cristo había hecho muchas. Entonces ellos, fíjese la contradicción, muchos de la multitud creyeron en él, pero a pesar de haber creído en él, decían dentro de sí mismo: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, vendrá el Cristo y hará más señales que las que él hace. Creían en sus señales, creían que era enviado de Dios. Cuando Nicodemo se acercó de noche a él, le confesó: sabemos que has venido de Dios. O sea, no solamente él, habían otros fariseos que también ahí conversando habían dicho: no, si las señales que hace es imposible que las haga si no está Dios con él. O sea, ya sabían que venía de parte de Dios. Pero aquí, a pesar de haber creído en él, no estaban convencidos de que fuera el Cristo. Y se decían unos a otros: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace, porque están esperando esas señales y Cristo ya se las había mostrado. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ya ellos querían tomarle detenido, tomarle preso, para que no siguiera enseñando, según ellos, para que no siguiera confundiendo a la gente. Porque la gente se empezó a dar cuenta de que él era el Cristo, pero ellos, con su corazón cegado, con su corazón incrédulo, no querían creer, no lo querían aceptar. Era mucha la envidia y el celo que tenían. Por eso tomaron cartas en esto. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Volveré a la casa de mi Padre, volveré al cielo. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Habían judíos dispersos entre los pueblos gentiles por las invasiones, ¿cierto?, de antaño, ya sea por los asirios o los babilónicos. Ya muchos judíos, una vez que fueron deportados, se quedaron viviendo allá, se quedaron viviendo en los pueblos cercanos, qué sé yo, Turquía, Damasco, todas esas partes. Ellos ya no volvieron a Jerusalén, entonces se les llamaba los dispersos. Pedro escribe las cartas a este tipo de judíos, los que no vivían en Israel. Entonces pensaron que Jesús iba a ir a ellos, los iba a abandonar como judíos viviendo en Israel, e iba a enseñar a los judíos que estaban deportados. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Jesús se iba a ir primero
a los lugares más bajos de la tierra en su muerte, y luego, ¿cierto?, iba a ascender a los cielos. Algunos de los que están acá con Cristo no iban a ir jamás a ese lugar donde fue Jesús, que es el Seol. Y otros no iban a ir al segundo lugar donde iba a ir Cristo, que era el cielo. Entonces, ya iba a ser tarde para que le buscaran, porque no le iban a hallar. Ya estuvo Cristo con ellos y ellos no creyeron. Continuemos, hermano Daniel, léenos por favor del versículo 37 hasta el final del capítulo. Amén. Dice así la Escritura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Gracias. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto tiene que ver con la creencia en Jesucristo, lo mismo que hablaba con la samaritana, que él tenía, ¿cierto?, agua para que ella no tuviese sed jamás, pero no le hablaba del agua física, sino del agua espiritual, del alimento espiritual, del Espíritu Santo que iba a vivir dentro de los creyentes una vez que Jesús muriera y ascendiera a los cielos. Entonces le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, esa es la clave. Juan nos ha dicho en cada capítulo prácticamente que hay que creer. Esa es la clave para recibir el perdón de Dios, para tener vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ahí lo aclara perfectamente. Estos famosos ríos de agua viva es el Espíritu Santo viviendo dentro del humano, cosa que no había pasado nunca, que es único. Solamente los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Repito, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún, fíjese, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tenemos apóstoles que creyeron en Jesucristo, tenemos a discípulos que creyeron en Jesucristo, pero ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo hasta que Cristo muriese en esa cruz, fuese sepultado, resucitase al tercer día y ascendiera a los cielos, porque una vez que Él llegó allá, envió al Espíritu Santo a vivir dentro de los humanos que creyeron en Él. Eso queremos para usted, amigo. Que usted crea en Jesucristo, que es su Salvador, que murió por sus pecados
siendo Dios, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y dicen y dice, ¿cierto?, su palabra, promete su palabra, que todos los que se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de su manera de vivir y creen que Jesucristo fue capaz de amarlos tanto que tomó toda su maldad y Él pagó la culpa en esa cruz. Y Dios más encima nos envía fe. Una vez que escuchamos la palabra o leemos la palabra, Dios nos envía fe para que creamos eso. Creamos que hubo uno que murió por nosotros, que pagó la culpa nuestra, la pagó Él. Si nosotros creemos eso, se lo confesamos a Dios directamente. Señor, creo en tu Hijo Jesucristo que murió por mi maldad murió. Y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de todos los que creen eso. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es importante porque el Espíritu Santo prometido por Jesús no iba a venir hasta que Él muriera. Más adelante, en el capítulo 14 por ahí, vamos a ver, ¿cierto?, que Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Entonces, nadie quiere, ¿cierto?, la muerte del santo, del justo, del inocente, pero a la humanidad se ve beneficiada con este sacrificio de Jesucristo, porque ya no tenemos que ir a adorar a Dios a Jerusalén o a Israel. Le podemos adorar en cualquier parte del mundo. Una vez que creemos en Él, Dios manda el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu y nos sella como hijos suyos. Y esto es espiritual. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Jesús es de Belén. Pero ellos veían dónde hacía su ministerio, dónde lo vieron cuando era pequeño, y se quedaban en esos detalles sin investigar más y sin recibir las palabras de Jesucristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Por supuesto. Eso decía la Escritura, y eso es lo que estaba cumpliendo Jesús. Pero ellos no indagaron más. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles tienen que ver con esta religión judía, ¿cierto? Los fariseos, los escribas, estos tenían cierto poder y gobernaban ciertas cosas. Los romanos los dejaban que gobernaran ciertas cosas a ellos. Entonces los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos por lo menos pusieron atención a las palabras de Jesús y se dieron cuenta de que era un hombre especial, como mínimo. Por lo tanto, no le tomaron preso. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de la secta de los fariseos, ¿cierto? O de los fariseos, más esta gente que no sabe la ley maldita es? Les dijo Nicodemo, uno de los suyos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿cierto? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿No se les está olvidando esta parte importante? Porque Nicodemo ya era uno de los que no estaba tan cegado como la gran mayoría, ¿cierto? Que creían que porque ninguno de ellos había creído en él, entonces nadie podía hacerlo. Nicodemo ya se estaba acercando mucho a Jesús y otros fariseos más. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Escudriña y ve, escudriña y ve. Por eso este programa se llama Escudriñando las Escrituras, porque es necesario leerlas, es necesario escudriñarlas para tener una seguridad de lo que creemos. No seguimos ninguna religión. Lejos estén de nosotros las religiones inventadas por los hombres, sino que gracias porque Dios nos dejó su palabra, la podemos leer, la podemos escudriñar y basamos nuestra fe en lo que Dios dice. Y queremos que usted
también reciba la salvación de Dios, sea un hijo de Él, perdonado por la eternidad, crea en Jesucristo y tendrá vida eterna. Gracias por seguirnos, por escucharnos. Daniel. Amén. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo programa. Cada día que pasa yo me siento mucho más allá